Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Hoy me tocó hablar un poquito a mí. No sé hasta dónde voy a poder hablar. Este, bueno, yo quería que el abuelo contara todo lo de la imprenta, porque en realidad el que vivió la imprenta fuimos los dos, pero el que tuvo que estar ahí fue él. Y bueno, le agradezco que me haya dicho ayer lo que me dijo, eh, que, que yo era una buena madre y demás cosas que me dijo, todos los halagos, se los agradezco, pero yo tenía una vida así sencilla, normal, ¿no? Este, Estaba con los chicos chicos y bueno, y a la noche después de cenar muchas veces en verano me iba a la puerta a charlar con Porota, los chicos jugaban en la calle, bueno, una vida sencilla que nos tocó en ese momento. Bueno, eh, en realidad, bien, no la pasamos del todo mal, pero bien tampoco, porque el abuelo tenía muchos problemas y tenía que lidiar con gente delincuente también. Entonces, eso fue bastante terrible. La corrupción no es de ahora, la corrupción es una cosa que viene de hace muchísimo tiempo. Yo desde que tengo uso de razón sé que hay cosas corruptas, muchas cosas corruptas, dentro del Estado nuestro, ¿no? Del Estado del país, no digo gobierno, sino del gobierno. Y también lo que pasa en los gobiernos, también después se transmiten a otras personas que creen que cualquier cosa sirve o cualquier cosa vale, ¿no? Y el abuelo tuvo que pasar por varios escollos con gente de ese tipo, que yo en ese sentido me salvé. Vivía una vida, era comodidad por un lado, pero no podía hacer otra cosa. Bueno, en realidad los años 70 fueron años muy convulsionados, muchos problemas. Ya se estaba armando un movimiento muy importante de guerrilleros que empezaron en Tucumán. Y bueno, eso creían, estos muchachos jóvenes creían que todo iba a ser por las armas, que todo tenía que ser, que iban a tener, qué sé yo, una quimera ridícula que llevó a una guerra civil y militar. Y nos llevó a eso, ¿no? Empezamos a vivir momentos difíciles, momentos en que ahora ya estoy hablando ya de casi la llegada del general Perón otra vez al país. Ya se armaron cosas horribles, cosas porque estaba este grupo, porque los militares creían que ya el peronismo había pasado, volvía Perón porque la gente lo quería. Eso pensaban ellos. Yo creo que fueron un poco ingenuos, ¿no? Porque esto se venía con todo, porque este grupo, que eran los que ahora se llaman la Cámpora, era bravo. Los padres de estos chicos que ahora se llaman la Cámpora eran bravos. Eran bravos porque tenían un sueño, no sé, qué sueño de Cuba tendrían, no sé. Pero este país no es para eso, porque si bien hay gente que está muy en la izquierda, otros que están un poco menos en la izquierda, el peronismo nunca fue de izquierda, el peronismo fue un partido, un movimiento, y bueno, lo volvemos a vivir ahora, ¿no? A la larga se juntan, ganan las elecciones y después tienen problemas entre ellos, ¿no? En el año 73 volvió Perón al país. Resulta que había subido al gobierno por elecciones Cámpora, el doctor Cámpora. Y resulta que
había un plan. Cámpora estaba en el gobierno y Perón al poder. Era un dicho que se decía, ¿no? Cámpora al gobierno, Perón al poder. Bueno, y volvió Perón, y bueno, en unas nuevas elecciones, y bueno, Perón fue el presidente de nuevo. Pero él no predijo, no pensó, o no sé qué pasó, porque él quería volver al país y empezar de nuevo, gobernando normalmente. Pienso que pensaba eso. Pero ¿qué pasó? Que los montoneros, y así se llamaban, montoneros, querían todo distinto de lo que quería Perón. Y cuando Perón asumió y ya estaba en los balcones de la Casa de Gobierno con sus discursos, mucha gente había ido a la Plaza de Mayo y demás, y fue este grupo de montoneros, y Perón los echó de la plaza, así, olímpicamente, les dijo imberbes y los echó de la plaza. Y ahí ya hubo como toda una controversia, porque Perón venía con otra gente, venía con López Rega, con Isabel Perón, que esta es la cuestión, ¿no? O un ir y venir de la derecha a la izquierda. Es una cosa rara. Lamentablemente, de toda esa gente que eran montoneros, realmente los que fueron las cabezas de eso, siguieron viviendo tranquilamente, no estuvieron todos secuestrados ni demás. Pero hubo muchos jóvenes que no habían a lo mejor hecho nada, que pensaban en la revolución también, pero no en la revolución armada con muertes y demás cosas, ¿no? Y entonces hubo muchos hechos que fueron impresionantes, ¿no? Primero mataron a un general, al general Aramburu, muy mal, porque muy mal lo hicieron, lo secuestraron y lo hicieron arrodillar y le pegaron no sé cuántos tiros. Y lo ejecutaron. Ahí está. El señor Firmenich, que era uno de los capos guerrilleros, se adjudicó la matanza del general. Bueno, después resulta que tampoco los militares estaban a la altura de pensar que estos eran así nomás, no eran así nomás. Estos llevaban por ejemplo, a la hija de no me acuerdo quién era el general que le pusieron una bomba debajo de la cama y que la hija tenía que ver con eso también. Porque las cabezas se pueden lavar muy fácilmente. Ese es el problema de todo esto. Entonces, la juventud que está en una época de efervescencia, de ser joven, de tanta cosa, y se plegó mucha gente que a lo mejor hacía cosas buenas como trabajar en las parroquias, porque también se llevaron gente de las parroquias, había curas que estaban con esta gente, que era para siempre lo mismo, ¿no? Un pobrismo de siempre, que no se mide cómo se tiene que medir, ¿no? Entonces, llevaron a mucha juventud arrastrada a eso, que después no podía salir de ahí. Y empezaron muchas cosas feas, como por ejemplo, empezaban a poner bombas en los trenes, amenazas de bomba, el que venía de su trabajo, como papá, el abuelo, perdón, porque este era para los nietos, venía de trabajar y yo estaba muy tranquila en mi casa, o sea que yo muchas cosas no veía, y las veía de vez en cuando salíamos, ¿no? Porque muchas veces nos bajaron de los colectivos porque había amenaza de bomba, nos bajaban de los trenes.
fue una guerra civil. Estaba una guerra civil embosada que tuvimos. Ojalá no volvamos a eso, porque es muy triste. Cuando empiezan las armas a dar vuelta, nada es bueno. Y bueno, pasamos esa época espantosa, muy mal, y bueno, tras lo llovido mojado, decíamos, ¿no? Por el trabajo. Y bueno, igual había trabajo, ¿no? Todavía, porque el abuelo empezó a trabajar en el 73, empezó a trabajar otra vez en el banco donde trabajábamos. Y bueno, ya era un alivio, porque ¿qué pasó? Cuando dejó la imprenta no tenía otro trabajo y no tenía cómo hacer currículum porque había quebrado una empresa, se había quebrado una empresa. Entonces era todo muy incierto, pero él consiguió un señor que era el dueño de una empresa que elaboraban vinagres y otros tipos de productos relacionados así. Y bueno, y le dio un corretaje para vender eso. Cuando papá estaba en la calle con ese corretaje, se empezó a repartir en distintos negocios y demás, y anduvo bien, porque papá trabajaba, era trabajador. El asunto era ese, lo que dolía, ¿no? Que le pasaran las cosas que le pasaron, de las cuales yo muchas me enteré después, pero bueno, hasta que después pudo entrar al banco, ¿no? Está pasando un avión, siempre pasa lo mismo. No pasan aviones porque no hay muchos, pero justo pasa a la hora que nosotros estamos grabando. Bueno, Néstor, ¿qué va a hacer? No podemos cortar así nomás. Bueno, y entonces esta gente se metió tan de lleno en la violencia que fueron reprimidos por otra violencia, porque después apareció que los militares no secuestraban, se llevaban a la gente y después los tenían en centros clandestinos, los torturaban. Fue una cosa terrible que pasaron. Que pasó la gente, que a lo mejor no había hecho nada, pero que tenía sueños de revolución y qué sé yo. O sea que hubo de todo. Ahora, junto a Perón, estaba un señor que se llamaba López Rega, sí se llamaba, pues ya se murió. Y que era terrible, era un brujo. El brujo le decían. Y a Perón era como un consejero, como le pasó a Macri con el ecuatoriano, que le aconsejaba y le aconsejaba mal. Bueno, también. Pero encima creó un grupo que se llamaba la AAA. Y bueno, y también, juntamente con los militares de ese momento, que se habían rebelado porque había empezado realmente una guerra, y también secuestraban gente, y bueno, y eran dos bandos, uno de derecha y uno que se decía de izquierda. Bueno, hicieron muchas cosas. Secuestraron a un alto funcionario, a Born, ¿no? ¿Es así? De Bungibor. Y lo secuestraron y no sé qué cantidad de dinero le sacaron, los montoneros. Porque ellos se tenían que armar. A Macri también. A Macri también. Incluso Macri estuvo, pero en ese tiempo, Néstor. Creo que sí. Bueno, estuvo secuestrado también Macri. Y bueno, después lo soltaron. Ellos querían plata, sacarle. Macri era la familia de mucha plata también, un padre. Y bueno, y había había un terror con los Falcon, el auto Falcon, un Falcon verde, que quedaron en la memoria de todos nosotros,
porque levantaban a la gente, los milicos en esos autos y bueno, los llevaban a los centros clandestinos. O sea que torturaron un montón de gente. Hubo cosas espantosas, como llevarlos en aviones y tirarlos al río, matarlos o dormirlos y tirarlos al río. Bueno, hubo cosas malas de los dos lados. Vimos lo del cumpleaños, ¿Eh? Ah, sí, quería contar eso. Esta chica que vivía al lado, que se casó, ya primero, cuando llegaron tenía 15 años, pero después en esta época ella se casó. Nos invitó a su casamiento y fuimos a una quinta, cerca de Seiza, ¿no? Cerca de Seiza. Y vimos cosas raras, hay gente armada en la puerta, había gente armada en la puerta. Y bueno, y era toda gente de estos de la AAA. Vivíamos una cosa que no la entendíamos, pero la vivíamos. Después ocurrió, y estábamos medios atemorizados, porque era gente brava, no eran nenes de pecho. Y después, después pasó también que nosotros viajábamos, cuando viajábamos en cole, cuando viajábamos en auto, la policía nos paraba, nos apuntaba y miraba así. Aunque los chicos eran chiquitos, no tenían ningún reparo en ver si éramos gente común, gente que no nos metíamos nada. Y bueno, hasta que mostrábamos los documentos y demás. Pero nos pararon en los caminos, así que, por ejemplo, desde Domínico a casa había que ir por un camino, había que cruzar por unos lugares que eran... el camino de cintura era. Y Pasco. Claro, la avenida Pasco. Y bueno, tuvimos muchos hechos así que nos pararon. Después tuvimos también hechos que nos bajaban de los colectivos, ya lo dije. Y es más, una vez pasamos por el puente... Los 7 puentes. Los 7 puentes, sí, el puente Agüero, que es un puente que pasa de Avellaneda, ¿dónde pasa? De Avellaneda a Pavón, sí, a la calle Pavón, más o menos. Bueno, nosotros cruzábamos por ahí, después salíamos para íbamos a Domínico, allá Domínico, la casa de la abuela. Y de repente pasamos y había como 10 jóvenes puestos en el paredón apuntándolos. Yo no sé si los mataron, los llevaron, pero estaban apuntándolos ahí. Eso lo vivimos también. ¿Cómo? Con reflectores. Sí, con reflectores, los tenían contra la pared. Bueno, fue un espectáculo espantoso. Jóvenes de 20 años, chicos jóvenes, un crimen. Murió mucha gente, otros se salvaron, pero otros se fueron del país, pudieron escaparse. Tuvimos también al padre Esteban, que en ese momento ya lo conocíamos, y amparó a muchos de esa gente que estaba equivocada, pero que no le había tirado un tiro a nadie. Y bueno, incluso el padre Esteban estaba como en la lista, como para que lo bajaran, pero lo salvó el obispo de Lomas, que era conocido de los milicos y qué sé yo. Bueno, él lo salvó. Después fue a Malvinas. Y después Colinos, ¿no? Ah. Fue a Malvinas también. Con los militares, ¿no? Después, eso fue ya en la década del 80. Bueno, y así tuvimos que vivir una época muy mala, no solo en la parte nuestra de trabajo, sino en la parte del país, viviendo en un país como ese. Es algo espantoso, Así que, bueno, es parte de nuestra historia, por eso la cuento. Después papá seguramente va a agregar algo,
porque él también tiene que agregar algo más de la imprenta, porque después tuvo un futuro lo de la imprenta, una cosa que parecía que quedaba ya lista, terminada, juzgada, cosa juzgada. Ahí papá conoció después, pero cuando ya estábamos acá en Neuquén, conoció cómo estaban los expedientes tirados en los baños, por todos lados en los juzgados, ¿no? Por eso lo va a contar él, porque sabe bien cómo pasó. Yo también lo sé, pero es cosa que le pasó a él, y bueno. Y después nosotros vivíamos una vida normal, pero también muy encerrados. Eso estamos como en la pandemia de ahora, encerrados, quedábamos porque de pronto sentíamos tiros, y habían copado un regimiento cerca de donde vivíamos, ¿no? Había el 601. El 601 que estaba, ¿dónde estaba? En el camino... General Belgrano. General Belgrano. Y bueno, habían copado los montoneros el regimiento, había tiros, masacraron, mucha gente murió, mucha gente. Y toda gente joven, una generación joven. Es algo que no nos tendría que pasar ahora, porque la verdad que cuando se va a las armas o a la violencia, no va más. Y siempre uno, cuando el país está siempre en inflación, siempre en corrupción, siempre en esto, siempre en otro. Y yo a veces pienso que uno no lo pensaba antes. ¡Ay, mirá qué obra hizo puso macetones grandes en toda la ciudad. Y bueno, pero eso se hace, ¿no? Se hace toda la ciudad está llena de esos macetones grandísimos, ¿no? Y digo, bueno, hicieron una licitación, yo supongo que habrán hecho una licitación a ver quién cobraba más o menos, o una cosa directa que les deja coima. Y la coima está en la mente del argentino desde hace un montón de años. Y bueno, eso es lo que tenemos que evitar, la corrupción. Y en cualquier momento puede haber corrupción, y en cualquier gobierno, por supuesto. Entonces, bueno, no sé, hoy no sabía de qué hablar, pero resulta que me toca esta época y conté esta parte. Y a lo mejor papá cuenta otras cosas más interesantes de esto también. Yo hoy dije, ay, no sé de qué voy a hablar. Mira si hay cosas para hablar en este país. Y bueno, y estamos siempre igual. Lo peor es que estamos siempre igual. Néstor, yo terminé. Puede decir ¿Qué que querés? en el 71 falleció Gustavo. Ah, ¿no lo dijiste vos? No. Bueno, también nosotros estamos hablando del 71 al 73, que nos pasaron a nosotros propiamente unas cuantas cosas, ¿no? Feas, todas esas cosas feas que estuvimos viendo, y ya las contamos. Y también falleció mi cuñado, Gustavo, el hermano de Néstor. Entonces, todo y venía todo junto, mi papá se enfermó, después esto, aquello. Y bueno, y encima el país estaba así, inseguro, revuelto, no sé cómo después seguimos, porque no había presidente que durara, Y esperemos que duren todos los que son elegidos y que hagan lo que hagan, puedan darle el gobierno a otro y no ir a la violencia. Chao, gracias, un beso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy no pensaba yo decir nada. Habíamos prometido a ustedes 3 episodios completos de la abuela. Bueno, alguna cosita. Contó todo más bien la parte política, la situación que estábamos viviendo. El tema de, que siempre queda una cosita colgada. Primero les quiero decir, el que me operó de apendicitis, que me lo hizo recordar la abuela, fue
De Hunda, el mismo médico que después tuvimos la cuestión con Jessica. Después en la imprenta teníamos que daba qué tipo de quiebra se decretaba. Porque la quiebra podía ser fraudulenta, que puede ser en cana, culpable o culposa. Culposa prácticamente es impracticable que dictaminen eso, porque culposa es que es alguien que no quiso hacer nada y metió la pata, pero si no hizo nada no te califican ahí porque sos un volúmetro. Entonces, bueno, estaba esa condición y no sabe, eso se demoró un tiempo hasta el fallo final. Entonces yo no podía, como dijo bien la abuela, no podía ir ni presentar ningún currículum ni nada. Bueno, felizmente eso salió culpable. De eso te inhibían para estar en el comercio, etcétera, etcétera. Y Samper, el de User, como dijo la abuela también, él me dijo, mira, yo te puedo dar para pucherear, un correctaje. Y empecé, me dio una zona enorme, una zona que era de Avellaneda, Lomas, Banfield, Villa Fiorito, qué sé yo. Valentín Alsina, que ahí se vendía mucho. Bueno, y era una experiencia, nunca habías tenido esa experiencia. Tampoco con el dueño del almacén tuviste ninguna experiencia. No, te acordaste. Bueno, eso lo puedo decir. Sí, hace referencia a la abuela, tenía un cliente, creo que era en Lanús ese. Era un viejo que tenía, total, ustedes ya son grandes. El tipo era un viejo verde y tenía de espalda el almacén, más o menos bastante importante, y atrás dormía él. Y se lo mando, decía, siempre avanti, siempre avanti. Y decía, cuando el amor, cuando el amor avanti. No, bueno, no, después lo vamos a decir después. Cuando no me acuerdo, parece que no lo tengo que decir. Bueno, la cuestión que salgo a vender y empecé fenómeno, porque iba con el auto, lo dejaba, tenía plano donde estaban todos los comercios cercanos que eran clientes ya. Te pagaban poco, la comisión era muy baja. Pero entré en un supermercado aquella época, y el tipo enseguida me dijo, de uso, ¿cuánto hace que no viene? Sí, que esto, que no. Sí, 10 esqueletos. Esqueletos eran los que traían 10 botellas. Sí, mándeme 10 esqueletos de vinagre blanco. Le dije, bueno, si esto es así, nos llenamos de guita. Hasta yo también un día me dijiste, anda acá, anda allá, claro. Y fui. Levantábamos pedidos. Y siempre había que rebuscarse un pesito más. Entonces, ¿qué pasaba? Por ejemplo, había algunos que me decían, bueno, tráigame 5 damas juanas, porque había muchos que hacían encurtidos, esos vinagre, morrón en vinagre, los picles, todo eso. Entonces, pero ¿qué pasaba? Por ahí no, el tipo necesitaba urgente. Entonces yo no esperaba porque yo, ¿qué hacía? Levantaba el pedido, una vez por semana iba, los entregaba y ellos hacían el reparto, la fábrica. Pero cuando era una cuestión así medio urgente, pues esto lo voy a contar ahora, me acordé, cuando era una cuestión muy urgente, yo iba a la fábrica y retiraba. Por ejemplo, se vendían damajuanas de 10 litros para la industria. Entonces, me acuerdo que una vez, no sé si eran los fondos de Loma. Si ese fitito hablara, si ¿no? Ese fitito hablara. Entonces me lo cargo al fitito con las damajuanas y me voy allá. Y estaba arriba de una pendiente el negocio. Estaba arriba de una pendiente. Yo paro, pongo el freno a mano, todo, voy, entrego la damajuana y
salgo y el fitito no estaba. Dije, me afanaba el fitito. Me dice, y uno que me dice, señor, ¿usted qué pasa? No, el auto me lo han afanado. No, su auto está allá abajo. Se ve que siempre había problemas con el freno, con todo, el freno de mano. Se ve que se desbloqueó y menos mal, pero se salvó, porque bajó toda esa pendiente, que era pronunciada, y ahí estaba el fitito. Yo siempre en el fitito, como ya sabe que era común, la abuela lo puede testificar, siempre o se rompía el manchón o el palier, tenía dos paliercitos atrás que iba al manchón, que era donde se pone la rueda de atrás, y vuelta a vuelta por algo ponía la primera y empezaba no andaba el auto, porque se habían los engranajes que tenía y hasta los dados que van adentro de la caja. Entonces yo siempre llevaba en el auto, llevaba piñones, piñón, llevaba manchones y el acople de manchón, ¿te acordás? Sí. Después nos pasó en Córdoba también, que te deslizaste por una barra. O sea, nunca, porque yo si el auto tenía un problema de eso, y si yo me daba cuenta que era eso, me tiraba al suelo ahí y lo cambiaba, lo aprendí a cambiar y listo. Que, o sea, hasta los dados, que bueno, es largo contar todo esto, explicarles todo. Pueden entrar en internet y ven cómo es el asunto. Bueno, con el corretaje más o menos iba puchereando. No era poco lo que se ganaba. Pero me acuerdo también que generalmente cuando terminaba la ronda, ya llegaba tarde a la casa, así que la abuela ya había acostado a los chicos, y yo traía jamón crudo, como siempre terminaba en lugar de eso. Claro, que me hacían precio, entonces compraba un pedazo de queso, jamón crudo, aunque en esa época comía crudo, jamón cocido, no sé, alguna otra cosa, aceite, bueno, alguna otra cosa, y nosotros cenábamos con eso, cenábamos con eso, y bueno, ¿y qué pasó? La vida es increíble. Resulta que, claro, había un señor que vendía aceite suelto, vinagre suelto, pero en tambores, todo muy higiénico. Y vendía, era como una especie de almacén más importante, porque los tambores de aceite que había en aquella época, que tenían como un aparato arriba que se vendía suelto, bueno, y una bomba y me dice, tenía unas galletas marineras chiquititas, una cosita así, y me dio ahí para probar, sí, también tengo esta, y de casualidad, eran riquísimas, la verdad que qué ricas eran riquísimas. Eran exquisitas. ¿Verdad? Entonces yo le dije, bueno, yo puedo, viste, uno tratando siempre de buscar el mango, ¿quién las hace? Claro, le digo, dígame, estas galletas son riquísimas, yo podría empezar a ofrecerlas si hay producción. Y me dijo dónde las hacían, que empecé con él primero, entonces hacía bolsas, embolsaba las galletas marineras, no me acuerdo si eran 3 kilos. No me acuerdo, pero sí íbamos con ese auto lleno de galletas. Entonces empecé con pocas y empecé a llevarlas a algunos comercios. También a la familia le di para que las probaran. Bueno, me acuerdo que la abuela Sara se quedó encantada. Nos hicimos todos adictos de esas Sí, galletas. todos se hicieron adictos a las galletas, pero eran riquísimas. Nunca más volví a comer ese tipo de... Y entonces dejaba en los negocios, dejaba un par de bolsas o una para probar, a ver qué pasaba. Y los tipos la vendían suelto, porque también todavía en esa época en algunos almacenes te vendían suelto. Comprabas, te hacían un paquete con papel especial. Papel de astraza. Papel de astraza. Y la verdad que empecé a vender, bueno, llegó un punto, la abuela lo dijo recién,
yo manejaba y estaba todo el auto, todo el fitito lleno de galletas marineras, de bolsa de galletas marineras, lleno. Y se empezó, pero empezamos a juntar plata. También en ese tiempo, como para tener algo más seguro, ustedes si vieron alguna foto que tengo una cara así con lentes negros, que no sé quién me dijo, qué mal que te quedaba eso. Bueno, esa era la época más complicada. Pero ya la abuela, decíamos con la abuela, si eso está bien, era floreciente, empezaba a andar bien, siempre con el vinagre también, tener algo fijo. Entonces nosotros, cuando el padrino de Jessica se llama Biaso, que lo pusimos de padrino, era el jefe que tenía la abuela en el banco, quedó una amistad, bueno, por ahora dejemos la amistad nomás, y resulta que dijimos, bueno, sería interesante que la abuela empezara a trabajar. Me voy a fijar porque ya se están por acabar. A ver, sí, quedan 3 minutos. Entonces, empezamos a tener... Lo fuimos a ver. Lo fuimos a ver, para conseguir trabajo. Fuimos a verlo, fuimos con la abuela, y dijo, bueno, voy a ver, que yo no, sí, puede ser, Bueno, eso lo dejémoslo un momentito ahí, colgadito, porque que les cuento, yo por ejemplo para hacer toda la recorrida con el fitito, también a veces tenía problemas, entonces, pero la cosa funcionaba. ¿Y qué pasó? Biaso fuimos un par de veces, o se consultaba por teléfono, no recuerdo, me decía, no, ya va a salir, pero está complicado, que esto, que lo otro, había que esperar. ¿Y qué pasó? Que el maestro de la panadería, donde se hacían esas galletas riquísimas, le agarró un infarto. Y el tipo, lógico, este hombre tenía que estar internado, y dejó de hacer las galletas. Entonces me fui a hacer comercio, a esa panadería, le expliqué que ellos me vendían un montón de galletas, eran los que me proveían de la galleta, y me dice, bueno, vamos a hacer una cosa, nosotros si usted quiere le puedo dar la fórmula, pero nosotros hasta que no venga este hombre ya no sabemos si va a volver, no podemos hacer esa cantidad, porque él era el que manejaba todo, y entonces me dio la fórmula y empecé a andar de una panadería a otra, hasta una de Banfield, que fue la que más o menos se acercó, pero, viste, no salió y se fue pinchando. Entonces con eso más insistimos con Biaso a ver qué pasaba. Y eso lo vamos a dejar para la próxima. No, y él no me quiso. Bueno, que de eso termino ahí. No, porque no sé si me queda... A ver, bueno. A mí no me quiso trabajar. Claro, un día no la dejaba. Un día me presento y le digo, pero Biaso, ¿qué pasa con Mari? ¿Por qué no puede entrar? ¿Qué tanto problema? Había cada personaje. Digo, ustedes saben que Mari trabaja. Bueno. Dice, no, dice, ella tiene que cuidar a los hijos. Así que no vengas más a preguntar porque no. Le digo, entonces ahí en el momento digo, bueno, pero él tenía que decir, no, ella tiene que cuidar a los chicos. Y bueno, le digo, eso, y en todo caso, no sé, ¿puedo venir yo a trabajar? Me dice, ¿querés venir? Bueno, el lunes te presentás. Ahí terminamos. Hasta luego. Chao. Cortar, por favor. Bueno.